Segunda temporada del podcast Mundo de Valientes. Y quiero empezar dándote las gracias a ti que estás al otro lado, escuchándonos, mandándonos mensajitos, lanzando preguntas para nuestros invitados. Y eso precisamente es lo que nos ha dado la fuerza para estar una temporada más aquí contigo. Y además te adelanto que los invitados que traemos son excepcionales. Nos van a impulsar a soñar alto, a pasar a la acción y nos van a traer grandes ideas y experiencias vitales que nos van a permitir tener ese empujoncito que a veces nos falta para aterrizar esos sueños que tenemos en el cielo y que hay que llevarlos a la tierra. Quiero empezar con una mujer referente, una mujer a la que admiro profundamente, ya que es, podemos decir, la speaker, la conferenciante número uno en nuestro país. Obviamente ha cruzado las fronteras, está viviendo en Estados Unidos, da muchas conferencias por todo el mundo. Ella es ni más ni menos que la gran Pilar Jericó. Yo la conocí hace 7 años en el programa Emprende. Ella estaba embarazada y se iba a ir en ese momento a Estados Unidos. Y la verdad es que ya cuando la conocí, es de esas personas que tienen una sabiduría, una paz interior que contagia y que hoy tenemos la suerte de poder aprender de ella. Ella es empresaria, escritora, conferenciante internacional, ha estado en más de 24 países dando conferencias y está reconocida como ya os he dicho antes, como la mejor conferenciante de España. Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención es que ella hizo un hueco para todas nosotras en un mundo que era solo de hombres. Es pionera como mujer en este sector y a día de hoy sus libros han vendido más de 350.000 copias en todo el mundo. Es colaboradora habitual en medios como El País, Expansión, Radio Nacional de España o Televisión Española. Se ha llevado muchísimos premios como Cruz al Mérito Militar, la Medalla al Mérito Policial, precisamente por ayudar al liderazgo de la policía, pero también es el Premio Nacional de Management por ser la profesional que mejor representa y está liderando el management en España. Además, es doctora en organización de empresas, licenciada en ciencias económicas y empresariales y es presidenta de la consultora BeUp, donde ha dirigido proyectos en más de 350 compañías en Europa y en América Latina. Pero sobre todo, es una mujer que, como vais a ver, está llena de sabiduría y de vocación, de la vocación de impulsarnos a todos a tener determinación, a soñar alto, porque ella lo tiene muy claro, y es que el éxito no se entiende si no tenemos fe en nosotros, en nuestras capacidades y nos rodeamos de personas pila que nos hagan llegar hasta el infinito y más allá. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Mundo de Valientes. Bienvenida, Pilar, al podcast Mundo de Valientes. Sabemos que eres una experta en liderazgo, en talento, en mentalidad y para todos los que nos dedicamos a las conferencias, pues eres un ejemplo de valores, de profesionalidad, así que es un honor tenerte. Muchísimas gracias por habernos hecho este hueco en esa apretada agenda que me contabas, además de que tienes ahora una conferencia con el Banco Mundial, reunión con la ONU, o sea, gracias, Pilar. Nada, un placer. Estás haciendo un trabajo precioso y para mí poder contribuir y aprender también es un honor. O sea que encantadísima de estar contigo. Gracias. Bueno, pues como experta en el sector empresarial que eres y teniendo en cuenta todos los cambios que estamos viviendo con la inteligencia artificial, el metaverso, ¿cuáles son los principales retos que tú consideras que nos estamos encontrando en el mundo laboral y cómo las empresas y los profesionales debemos de prepararnos para estos retos? Vienen retos muy grandes, muy grandes. Yo creo que estamos en la antesala de un reto donde es difícil imaginar el impacto que va a tener. La tecnología, la inteligencia artificial va a cambiar, va a cambiar completamente la configuración de las sociedades, de las empresas y de nuestro trabajo. Lo que pasa es que no va a ser inmediato, pero va a ir más rápido que muchas otras tecnologías que han cambiado la vida, ¿no? La mejor manera para poder prepararnos como profesionales y a nivel organizativo es entrenando la mentalidad del cambio.
Que la mentalidad de cambio es básicamente la capacidad que tenemos para prepararnos a las distintas dificultades. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente significa lidiar con las barreras que tenemos a nivel interno ante el cambio, porque nuestro cerebro es el resultado de millones de años de evolución preparado para la supervivencia, que no para la felicidad, y ni mucho menos para el cambio. Y eso hace que de manera automática nos genera cierta curiosidad, pero al mismo tiempo miedo. Entonces hay que gestionar los miedos, hay que gestionar las resistencias mentales, hay que gestionar los viejos hábitos de comportamiento, incluso de pensamiento, ¿no? Entonces, la mejor manera es entrenar la mentalidad del cambio, es decir, qué barreras yo tengo que me están impidiendo ver las posibilidades que ofrece y qué puedo yo hacer para estar más abierto a las opciones. Y eso es una decisión muy personal, que las empresas también pueden apoyar, obviamente, ¿no? Pero implica desarrollar la curiosidad, estar cerca de personas que están abiertos al cambio, ¿qué puedo yo aprender de ellos? Significa entrenar la mentalidad de crecimiento y, por supuesto, anclarnos siempre en el propósito. Y un elemento que hemos aprendido poderosísimo después de esta pandemia ha sido no perder de vista nunca el cuidado de nosotros mismos a nivel físico, a nivel mental, qué información yo introduzco en mi mente, con qué personas me rodeo para evitar contagios emocionales negativos, porque todo eso al final lastra esa capacidad que tenemos para adaptarnos al cambio, ¿no? Al final, nuestra mente, según lo que coma, ¿no? Según lo que se alimente, tendrá una forma de pensar, ¿no? Concreta. Y bueno, hemos hablado de una serie de retos que yo creo que están también muy ligados a la incertidumbre que tenemos aquí, que yo creo que después de la pandemia ya todo el mundo sabemos que está aquí para quedarse. ¿Cómo podemos gestionar esta ansiedad, este miedo del que tú tanto sabes, para que muchas veces provoca? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué claves? E incluso si hay alguna manera de transformar esta incertidumbre en una fuente de crecimiento. La ansiedad ya es un tema más de tipo psicológico, ¿no? Eso ya son expertos. Cuando alguien tiene ansiedad tiene que acudir a expertos porque necesita un soporte, ¿no? Lo que es el estrés o el miedo, eso sí que podemos aprender ciertas claves de ello, ¿no? Eh, por ejemplo, yo ahora que estoy, que lo hablábamos antes, ¿verdad? Con el podcast de No Miedo, hace años publiqué el libro de No Miedo y en él explicaba, en él explicaba que el miedo es completamente natural. Es más, no tener miedo sería peligrosísimo, porque no tener miedo nos hace muy imprudentes, nos hace que tomemos decisiones terriblemente arriesgadas. Por lo tanto, las emociones tienen un sentido. Lo que es curioso es que las emociones en el cerebro no se ubican en el mismo sitio para todo el mundo. Eso Anda. significa Mm. eso significa que hay lugares, que hay personas que el miedo, ciertos miedos les da mucha motivación y otros que les genera mucha rabia, mucha parálisis. Estos temas de la neurociencia nos están explicando que no todo el mundo gestiona las emociones de la misma manera, pero porque es que hasta su cerebro las procesa de forma distinta, ¿no? Entonces, pero sí que hemos descubierto a través de la investigación que el miedo se puede neutralizar. Se puede neutralizar en el sentido de no alimentarlo tanto, de no generar tanta... detrás del miedo lo que hay siempre es la búsqueda de la supervivencia y también si vamos más allá de la pérdida de la salud y de aspectos meramente físicos, lo que hay está muy relacionado, son aspectos vinculados a la autoestima. Es decir, yo protejo aquello que considero que es fundamental para mí como persona, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando yo tengo miedo al fracaso, en el fondo lo que estoy es asociando que creo em, que no voy a ser válido o válida a nivel personal o profesional si no tengo éxito, por ejemplo, ¿no? Está asociado mucho a la autoestima el miedo. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con estas emociones en un entorno que nos va a poner siempre en jaque? Que eso que creíamos que éramos muy buenos, de repente viene una tecnología y nos lo rompe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues aquí está la clave, en lo que está vinculado a la autoestima. Es decir, anclarnos mucho en el propósito, en el sentido, para qué yo hago las cosas. Segundo, rodearnos de personas que nos
que nos hagan sentirnos bien. El contagio emocional es poderosísimo, que es un elemento que tampoco siempre se le ha dado la importancia que tiene realmente en las organizaciones, por ejemplo. Saber rodearnos de emociones que nos ayudan. Además, tú que eres una experta en temas de aprendizaje, ¿no? Aprender, fascinarnos del aprendizaje, salirnos de nuestra zona mal llamada de confort, porque es disconfort total. Pero eso significa que diariamente, cuando tú pienses que has llegado a un determinado nivel, salte corriendo de ahí, porque esa te va a debilitar al final, a larga, ¿no? Entonces, en el fondo, manejar el miedo, el estrés al cambio, significa alimentar poderosamente todo aquello que nos hace sentirnos bien y que lo neutraliza. Es decir, que lo vinculado a la autoestima, a la curiosidad, a rodearnos de personas que nos hagan crecer, al aprendizaje, a aquello que en el fondo el éxito y el fracaso, mirarlo con perspectiva, porque como todo cambia, es anclarnos en aquello que nos hace crecer en definitiva, ¿no? Y bueno, de hecho creo que, bueno, has hablado por encima, ¿no? De ese podcast que has lanzado hace poquito, ¿no? Que se llama No Miedo. ¿Nos puedes contar algo más de dónde te podemos escuchar y qué temas Ah, tratas? Porque es una joya que creo, tú eres experta en todo este tema y ahí nos llevas a tu mundo. Así que cuéntanos un poquito sobre tu podcast. Bueno, pues mira, la verdad es que estoy disfrutando, como imagino que te está pasando a ti, ¿verdad? Con los podcasts. Estamos abordando, llevamos ya 3 capítulos y estamos analizando cómo el miedo y cómo la mentalidad para el cambio de la que estamos hablando se puede entrenar. El miedo, la neutralización del miedo o el no miedo, como yo le llamaba en el libro, y cómo podemos entrenar la mentalidad del cambio. Y entonces he entrevistado a personas bueno, que a mí me han resultado muy inspiradoras, ¿no? Desde uno de los supervivientes de los Andes, cómo vamos a atravesar el cambio, personas que han cometido errores importantes, y yo misma hablando de mis errores también como conferenciante en mis primeros años y que sigo teniendo errores, ¿eh? O sea, esto forma parte de la vida. He entrevistado a varios profesores de Harvard, he entrevistado a uno de los directores generales más admirados de Estados Unidos, Bob Chapman, que es el pionero en temas de liderazgo humanista en Estados Unidos. Y entrevisto también a científicos que nos hablan de estos elementos de la neurociencia. En fin, narrado, pues como haces tú. O sea, y bueno, está en Spotify, en iBooks, bueno, en todas las plataformas, y ahí lo puedes encontrar como No Miedo, separado, ¿no? Miedo. Bueno, es una joya, lo recomendamos. El primero me encantó porque cuentas tu historia además y Sí, conectamos mucho contigo de tus inicios, ¿no? Entonces, a todos los que nos dedicamos a estas cosas, a las conferencias, muy, muy inspirador, pero para cualquier persona, ¿no? Y cómo, quién eres a día de hoy y cómo has transitado los distintos retos y has aprovechado las oportunidades que te ha dado la vida. Así que, bueno, pues te seguiremos muy atentamente. Y bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? De todas estas emociones que forman parte de nuestro día a día. Y otra de las, bueno, de las sensaciones, ¿no? Que nos envuelve es precisamente la sensación de que tenemos que ir corriendo a todas partes, que tenemos que llegar a todo. Y eso, bueno, pues muchas veces nos genera ese estrés. Y de hecho, bueno, pues incluso la Organización Mundial de la Salud pues dice que un 5% de la gente tiene depresión. Entonces yo aquí, ya que tú tratas también todos estos temas de la mentalidad, pues sí que me gustaría que nos dijeras qué hábitos, qué rutinas nos pueden ayudar para, en general, porque ya has lanzado algunas pistas, pero para tener en general una vida más plena, más saludable. Bueno, a ver, alguna que es muy sencilla, pero salió precisamente la semana pasada un estudio curioso. Salió en el New York Times, salió publicado un estudio de Roma sobre el impacto poderosísimo que tiene la respiración consciente. 5 minutos al día. Una respiración desde el abdomen. Y además o sea, oxigenar nuestras células lo hacemos a través de la respiración. Y entonces, respirar conscientemente. Tengo la suerte de acompañar a directivos en el proceso de desarrollo del liderazgo, y un elemento que incluyo siempre es aprender a respirar, pero no porque sea naif o porque a veces es que... No, no, es que es fundamental. Para tomar buenas decisiones tienes que estar bien.
tienes que estar bien. Y estar bien significa tener la capacidad de poner un paréntesis y una respiración consciente. Y hay rutinas sencillísimas. Estamos hablando de 5 minutos al día. No estamos hablando de más necesariamente. Hombre, si haces más, mejor, pero eso te alivia. Y eso sería un elemento que es muy sencillito y que hay un montón de investigación de fondo que lo confirma desde un punto de vista de incluso a la hora de tomar decisiones, la neurociencia, ¿no? Em, Otro elemento, más allá de lo obvio que ya sabemos, ¿no? Comer sano, descansar, algo que nos hace sentirnos muy bien, también está relacionado, como lo he mencionado antes, con el propósito o el sentido, el saber para qué hago las cosas. A veces nos podemos encontrar bien de salud, pero sin embargo, de salud física, pero no la estamos de salud emocional o mental, y es porque nos falta como esa sensación de vacío, ¿no? Esa sensación de vacío que a veces esperamos que nos lo llene otras personas, ¿no? Y, y yo la experiencia que tengo es que debemos de ser nosotros mismos encontrando el para qué, ¿no? Y el para qué no tiene por qué ser necesariamente cambiar el mundo, que bueno, que puede ser, pero tiene que ser cambiar tu mundo y puede ser tu familia y puede ser tu hijo o tu hija o tu hermano o tu amigo, puede ser el mundo en el que nosotros cada uno tengamos, ¿no? Ese propósito, desde el punto de vista de la neurociencia, es curioso porque cuando yo tengo claro, yo tengo claro lo que hago, ocurre algo en el cerebro. Y esto se despierta lo que se llama, esto es una investigación de la Universidad de Michigan, la corteza prefrontal ventromedial, que tiene un palabrejo rarísimo que básicamente es el tercer ojo que se decía en la India. Lo que está entre los dos ojos, esto de aquí en medio. Sí, sí. Cuando, cuando yo tengo claro el qué quiero hacer y el para qué, o sea, el para qué, el sentido, no el qué, el para qué, em, esta zona se activa y tiene varias peculiaridades. La primera es que lo que consigue es que reduce el estrés, porque lo que hago es que inconscientemente o conscientemente, tengo una mayor capacidad para para priorizar, para dar prioridades a mis decisiones, ¿vale? Y no siempre es lo urgente, es lo importante, ¿no? Segundo, consigue que la sangre que está en la amígdala, la zona de nuestro cerebro que se inflama fundamentalmente con miedo, se desinflame cuando tienes claro lo que haces. Y es más curioso además, hasta el cortisol en sangre también se reduce. Es decir, tener claro el qué hacemos es que nos da salud y no tenemos que esperar a que alguien nos lo diga. Eso es una decisión nuestra. Creer en lo que hacemos es una decisión nuestra. Y ¿Y eso es por poderosísimo. sí. ¿Y por qué? O sea, dicen, vamos, yo por un estudio que leí decía que el 80% de la gente, de los jóvenes en este caso, no saben qué es lo que quieren, no saben cuál es el propósito. ¿Qué ocurre? No es tan fácil. Es maravilloso cuando se descubre, pero ¿qué podemos hacer para llegar a ello? Bueno, la sensación de falta del vacío, el vacío existencial, esa cifra que me has hablado es de los jóvenes, pero es bastante universal. Ujú, Eh, de hecho, Víctor Frankl, el gran ujú, filósofo, escritor, psiquiatra, realmente era psiquiatra, pero acabó haciendo una propuesta casi de filosofía de vida, ujú. hablaba del sentido, ¿no? También de la vida. Y él hablaba de una cifra similar de vacío existencial allá en los años 60, o sea que esto es algo bastante universal. Yo creo que el problema del propósito es que siempre se ha vivido como un propósito, pues eso, de salvar el universo, el planeta, yo qué sé, cosas así tan grandes que al final pues nos hace sentirnos a veces un poco incómodos. Por eso el propósito, el sentido es cómo quieres hoy pasar el día, por ejemplo, qué huella quieres dejar en las personas con las que vas a tener la posibilidad de conversar, aunque sea en el supermercado cuando vas a pagar, ¿no? O sea, tiene que ver más con los pequeños detalles. Cuando uno es más joven, pues, y es maravilloso, tiene el afán de cambiar el mundo. Y eso es maravilloso. Y entonces desde ese afán no sabes ni cómo hacerlo y por eso parece que que tú caes en el vacío del propósito, ¿no? Pero si, pero si en vez de eso lo vas viendo, ¿qué impacto puedo crear hoy con las personas con las que voy a estar? Eso ya es el propósito más poderoso que tenemos y el más realista y el más práctico, porque si yo hago un cambio en una persona, eso va a influir en otros. Hay un estudio interesante del contagio emocional
que se observa que si un amigo tuyo que vive menos de en torno a 1 milla, esto es americano, pues 1 milla, ¿no? Menos de 2 kilómetros, aumenta su felicidad, es curioso porque tienes un 25% más de posibilidades de tú ser feliz. Mira, wow. O sea, la felicidad es contagiosa, también las emociones negativas. Pero fíjate qué poderoso si yo vivo la vida desde un plano de conciencia, de decir, tengo la suerte de estar vivo, de lo que tengo, de tener salud, de tener o de tener los amigos, el entorno que yo tenga, y me preocupo con la finalidad de que ese entorno, cuidar este entorno, ¿no? Y luego al final, si yo hago eso, poco a poco puedo generar el contagio para conseguir un propósito más grande. Fíjate, en varios de los momentos que hemos estado charlando, has hablado de la importancia de rodearnos, ¿no? De esas personas pila o de que nos den una buena energía. ¿Por qué en las empresas todavía sigue habiendo a veces ese problema del burnout, ¿no? Que llaman del quemazón, que muchas veces viene de precisamente de entornos tóxicos? ¿Qué podemos hacer para que esto se vaya mejorando? Bueno, hay varios elementos. El burnout está afectado por una parte las estructuras organizativas cuando generan una sobrecarga de trabajo excesiva en los profesionales y luego una falta de reconocimiento. Esos son circunstancias que tienen una serie de medidas que hay que atajar para que para que se reduzca, obviamente, ¿no? Pero luego también está el tema personal. Fíjate que yo estoy hablando mucho del propósito, pero ocurre algo también curioso. Las personas más tendentes a quemarse son las que tienen un alto propósito también. Y esto es interesante. ¿Dónde ocurre? Por ejemplo, ocurre en los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, ya no hablo de la pandemia, hablo antes de la pandemia. Enfermería, médicos, bueno, pues como son, o incluso maestros también, maestros, profesores, y los que somos, y yo me incluyo, vocacional a tope, pues es que no sabes decir no muchas veces porque estás ahí, entonces estás como que crees en lo que haces y te entregas en cuerpo y alma, ¿no? Bueno, pues se ha comprobado que son profesiones que tienen mucho peligro a quemarte. Entonces, si tú eres un enamoradísimo de lo que haces, también tienes riesgo a quemarte. Por eso, el balance, que también lo he ido mencionando, es aprender a cuidarnos. Por eso digo el cuidado 360, ¿no? No solo el cuerpo, sino la mente, el espíritu, todo lo que somos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, a entender a poner límites de tiempo para cuidarnos, aunque te apasione con locura lo que haces, es que al final vas a acabar enfermo o acabamos enfermos. Entonces, vale la pena poner límites. También entender que muchas veces este burnout, cuando yo he conocido gente que ha caído mucho en ello, he observado que tienen ese aspecto de afán de estar en la constante acción y acción y acción. Y en el fondo lo que eso encubre es un miedo a parar y pensar qué falla en tu vida. A veces falla, todos tenemos cosas. Entonces, el estar constantemente en la rueda del hámster también es un tema que te hace olvidarte de ti mismo. Entonces, ¿qué estás escondiendo detrás de todo ello, no? Entonces, bueno, es una problemática que se aborda desde distintas perspectivas, ¿no? Siempre aprendiendo contigo, de verdad me estás diciendo, o sea, lo de que la gente con más vocación, ¿no? Con más propósito es la que más se quema y me hace pensar, porque a mí me ha pasado con cosas, había sido muy apasionada con los trabajos que he tenido también, pues llega un momento en que me he quemado y he tenido que, entonces bueno, pues no conocía ese dato, me parece muy, como muchos otros, ¿no? Que estás diciendo, pero ese me ha tocado mucho. También, bueno, te quería preguntar por el tema de la determinación, que es algo que tú también has tratado mucho y que, bueno, defiendes, ¿no? Que es esencial o una clave importante para el éxito. ¿Nos podrías contar un poquito esto y qué podemos hacer para cultivar esta determinación? Bueno, la determinación es esa decisión que llega cuando tenemos esa decisión que nos cuesta mucho
y que nos llega pasado normalmente un proceso de tiempo Ujú. y que es la que te pones el mundo por montera. Dices, hago esto y no me para nada. Los emprendedores cuando arrancan, cuando dejamos un trabajo, cuando dejamos una relación o cuando comenzamos una relación, cuando estás casi parado por el miedo, paralizado por el miedo y dices, venga, ya tiro para adelante y no me para nada, a pesar de las dificultades. Esa es la determinación, tomar una determinación, ¿no? Que no es una decisión, decisiones tomamos diarias, pero determinaciones que sean tan importantes no siempre las tomamos, ¿no? Para una determinación hacen falta dos elementos, como yo estudié en uno de los libros, ¿no? De si realmente pudieras. Hace Ujú. falta deseo, tener claro qué quieres, que es uno de los temas quizás más complicados. Y segundo, tener la convicción de hacerlo. ¿Y eso qué requiere? Pues requiere a veces bucear en cuáles son nuestras necesidades de fondo, ¿no? A veces tenemos dificultades para saber qué queremos porque está muy entrelazado con precisamente nuestros miedos, nuestras lealtades familiares también. Por ejemplo, lealtades familiares, en el mundo de las organizaciones se empieza a mirar, no familiares, sino otro tipo de lealtades, pero a veces somos incapaces de tomar determinadas decisiones pues porque, bueno, pues porque estamos repitiendo un patrón familiar, por ejemplo, ¿no? Yo he visto en familias y en empresarios y emprendedores, a veces, pues oye, que le sale mal al hombre o a la mujer, y es que resulta que si tú exploras, al padre también le ocurrió, al abuelo también le ocurrió, como que se ha ido repitiendo un patrón, ¿no? Y a veces estamos muy, no nos damos cuenta de que estamos a veces repitiendo patrones y eso nos impide tomar decisiones y en este caso tomar una determinación. Por lo tanto, el deseo a veces está muy mezclado con miedos, con lealtades. Entonces, bueno, una vez que definimos qué es lo que yo quiero, tengo que crear la convicción, es decir, el plan de acción. Plan de acción, pues lo que hemos estado comentando, rodearte de personas, saber poner líneas rojas en tu vida, qué línea yo tengo que poner que no se puede traspasar, hacer planes de aprendizaje, cómo yo puedo aprender para tomar esta decisión. Y luego cada persona tiene una forma de dar el paso, ¿no? Hay personas que necesitan competir con otros para hacer algo, pues al final yo tengo que empezar una dieta y la mejor manera es, siempre lo procrastino, pero si hay alguien con el que a ver quién pierde más peso, hay personas que funcionan así o hacer deporte y hay otras que funcionan pues por un premio, ¿no? Me va a dar un premio si lo consigo. Entonces luego tú tienes que buscar también qué tipo de aspectos, de elementos tú tienes para conseguir movilizarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Qué bueno. Otro de los temas que estás ahora muy involucrada es el de buscar una igualdad laboral entre hombres y mujeres, ¿no? El tema del impulso a la mujer. De hecho, creo que estás en una organización allí en Estados Unidos trabajando todo este tema. ¿Qué podríamos hacer las mujeres de manera ya particular para, bueno, pues para ayudarnos a conseguir esta igualdad tan necesaria en el mundo laboral y en general y tan necesaria, ¿no? En un mundo más justo? Bueno, la igualdad tiene un componente legal, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que gracias a todos los avances que hemos estado haciendo en las últimas décadas en Occidente, hay una igualdad de derechos. Otra cosa es lo que ocurre a nivel personal y en el mundo de las organizaciones, donde hoy por hoy pues todavía hay menos de el 8% de las mujeres acceden a posiciones directivas, ¿no? Em, a posiciones de CEOs, de directores Ujú. generales, directoras generales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué podemos hacer nosotras? Bueno, yo cuando he acompañado a mujeres y acompaño a mujeres, de hecho la semana pasada estuve dando una conferencia en Georgetown precisamente de estos temas, eh, vi que, o sea, mi conclusión es que una vez más hay que generar los contextos, que eso depende de las organizaciones y también las decisiones personales que dependen de uno mismo, ¿no? Las mujeres solemos tener un patrón es feo generalizar porque hay mujeres y mujeres, evidentemente, pero suele haber un patrón parecido que dificulta el movernos adecuadamente en determinados contextos organizativos. Tiene que ver pues, por ejemplo, el no saber pedir ayuda. A veces nos cuesta pedir ayuda o nos cuesta saber decir no.
por poner límites. A veces tenemos, como somos muy eficientes, sobre todo si tenemos familia que cuidar, pues no le dedicamos mucho tiempo al networking y eso también, eso al final lastra. Y, y esas son algunas de las piezas y luego nos cuesta mucho vender nuestro trabajo. Nos cuesta mucho decir que somos buenas. Tiene componente evolutivo. Eso tiene componente evolutivo, pero eso daría para otro tema. Nuestro podcast entero, ¿no? Bueno, yo creo que Tiene con otra estas ideas... tiene para otro tema. Pero bueno, esas son dificultades. ¿Qué podemos hacer? Primero, ser conscientes. Segundo, dedicar tiempo al networking. Por supuesto. Por supuesto. Tiene que estar en la agenda. Segundo, aprender a decir no con una buena sonrisa. Pero tener claro cuál es tu estrategia, qué es lo que tú quieres, y está muy bien. Y nos podemos equivocar y podemos cambiar, pero saber decir no con un... Luego, saber vender nuestro trabajo, no esperar que nadie venga a reconocérnoslo, ¿vale? Saber vender, exponer lo que nosotras hacemos y hacerlo bueno, pues con la mano izquierda que sea necesaria, pero hacerlo. Y luego, importante también, una vez más, ayudar a otras mujeres, ayudarnos a nosotras. Es que es crucial, es crucial, es crucial ayudarnos. Y yo me he sentido siempre muy ayudada por mujeres magníficas, magníficas que adoro, que quiero y que siempre reconoceré. Y yo intento ayudar también en la medida que puedo, obviamente. Entonces hay que ayudarnos. Esto es un mundo de favores, en hombres y mujeres, pero en el caso de mujeres es fundamental. Y el ecosistema en el que nos movamos también es crucial. O sea, el apoyo de la pareja. Esto no es un tema de hombres-mujeres, esto es un tema de la sociedad, es un conjunto. Los hombres les necesitamos en el mismo barco y ese apoyo tiene que ser desde casa, si tenemos pareja y si somos heterosexuales, pero tiene que empezar desde casa. Em, no, si no es muy agotador. Yo veo que hay mujeres que a veces tiran la toalla, no porque no tengan las habilidades que las tienen, sino porque la presión en casa es tan fuerte que prefieren no enfrentarse a ello, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que se ha hecho con el tema de mujeres ha levantado mucho miedo, muchas inseguridades en hombres, y es fundamental que se sientan integrados, que formen parte de este movimiento, porque es un movimiento social en el que las sociedades donde las mujeres tienen igualdad son sociedades donde los hombres están mejor también. Eso es, más justo en toda regla. Siempre terminamos con la pregunta, bueno, dos preguntas. Una es de una oyente, que ella se llama Yolanda Palomino, que es orientadora vocacional, y ella nos dice que a veces se encuentra con alumnos que lo pasan realmente mal a la hora de tener que elegir estudios de futuro. Y esto le genera una gran ansiedad y no sabe qué les puede recomendar tanto hacer como pensar para que no les angustie tanto a la hora de escoger estos estudios o estas profesiones. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. La verdad es que yo esa angustia también la tuve con 18 años, ¿eh? O sea que, y mi padre, yo soy economista, hice empresariales, como se llama, empresariales, administración de empresas, vamos. Y a mí me encantaban las matemáticas y me encantaba la historia, era tan dispar que no sabía qué estudiar. Y entonces escogí la carrera la víspera de echar la solicitud en la universidad. Y lo hice porque mi padre tuvo una idea que es la que le recomendaría. Me dijo de hablar con alguien, me presentó personas que él conocía de su entorno y tal, que habían estudiado, habían estudiado algo en lo que yo quería, en lo que yo barajaba. Yo bajaba a estudiar ciencias exactas, fíjate, o historia, totalmente dispar, no tenía nada que ver. Me encantaba el cálculo. Entonces, mi padre me presentó a una señora que era headhunter, pero que ya era economista. Y entonces hablé un poco de la economía y aquello me pareció fascinante. Y entonces, bueno, yo tenía el romanticismo de los 18 años, del mundo económico, el dinero y tal, esas cosas que tienes a los 18 años, pero dije, bueno, pero tenía comportamiento humano, ¿no? Conocer la empresa, tenía números. Entonces, claro, me pareció que era un mix fantástico. Entonces, yo que recomendaría que conozcan gente que hayan estudiado lo que pueden gustarles. Yo en un momento dado, cuando tuve la crisis de cuando acabo la carrera, que es otra crisis también importante, que voy a ser de mayor,
me encantaba conocer un poco de todo. Y me decía un amigo, lo que te gusta es ser director general. Digo, o directora general, digo, yo lo que quiero es conocer de todo. Entonces descubrí el mundo de la consultoría, que tampoco sabía que existía, ¿eh? Y me pareció fascinante, pero lo conocí a través de personas. Entonces, ¿yo qué les recomendaría? Que conocieran gente que piensen en aquellas personas, estos jóvenes, a los que se les gustaría parecerse, pero que salgan un poco de la caja de pensar siempre lo mismo, ¿no? Los influencers y tal. Personas que les guste, ¿no? Oye, pues a lo mejor un fisioterapeuta, o a lo mejor un médico, o a lo mejor, no sé, alguien que le gusta vender, lo que sea, ¿no? Y que tengan una conversación con esa persona. Y si no tienen esa posibilidad, que brujuleen en Internet, en Google, que escuchen cómo se puede hacer y que lo exploren, porque desde casa es muy difícil. Desde casa encerrado dándole vueltas a la cabeza es muy difícil. Busca, investiga y mira en quién te gustaría parecerte. Yolanda, mira lo que te dicen, busca, investiga y a ver a qué te gustaría parecerte. Muy bueno, muy bueno. Ya para terminar, siempre terminamos con esta pregunta. ¿Qué es para ti, Pilar, ser valiente? Bueno, pues yo voy a hacer la frase que no es mía, que es de Nelson Mandela, que estaba en la portada de mi libro, que decía, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Diría que realmente el desafío que tenemos, nuestra valentía, es saber mirar hacia adentro, aceptar lo que somos, abrazar lo que somos y aceptar pues, nuestros miedos, inseguridades, fragilidades y desde ahí conquistar y despertar esa determinación, esa energía, ese aspecto fantástico que todo ser humano tiene. Pilar, qué regalo escucharte, aprender contigo, nos has llenado de ideas, eres una impulsora de mujeres, de hombres, de igualdad y sobre todo de sabiduría, así que mil gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para poder, aparte de tu podcast, No Miedo, dónde más te podemos seguir y aprender de ti? Bueno, pues muchísimas gracias. A mí la verdad es que te agradezco mucho. Me ha encantado esta conversación, así que estoy muy agradecida. Y mira, aparte del podcast de No Miedo, en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter, tengo TikTok por Pilar Jericó y en mi página web, por supuesto, las www.pilarjerico.com. Ahí también me podéis seguir. Muchas gracias, Pilar. Y a todos vosotros que nos seguís, os esperamos la semana que viene. Y mientras nos podéis seguir en Mundo de Valientes o amibondia.com, os escribís en nuestro newsletter y ahí seguimos hablando de historias de valientes y de mucho más. A volar alto y a soñar sin miedo. Hasta luego.